Vamos a cambiar de tema en la mañana informativa. A solo días de retorno a clases, el gobierno presentó el Plan Marzo de movilidad con el fin de evitar aglomeraciones y mejorar el flujo vehicular en las calles de la capital. Para tener más detalles sobre este y otros temas, estamos en contacto con el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda. Subsecretario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Ahora, ¿cómo proyectan lo que va a ser el regreso a marzo? Digamos, estábamos viendo el primer colegio en Santiago, obviamente esto se va a ir amplificando ya a partir del lunes, miércoles de la próxima semana con mira al viernes. Sabemos que la educación superior siempre son una semanita después, pero también en términos de los trabajos y el flujo vehicular, esto ya se empieza a sentir desde ahora mismo para incrementarse con mira a la próxima semana, ¿no? Sí, el plan marzo que hemos estado diseñando durante febrero es un proceso gradual. Las medidas, si bien se empiezan a implementar desde esta semana, hay algunas que entran la próxima también, el regreso de las personas a sus lugares de trabajo después de las vacaciones, la entrada de los niños, niñas y adolescentes a los colegios y la entrada de los universitarios también a sus lugares de estudio, es un proceso que se va dando durante todo marzo. Justamente lo veíamos en la nota anterior, hay niños que entran esta semana, niños que entran durante la primera semana de marzo. Usualmente los universitarios se concentran más bien en la segunda quincena de marzo, por lo tanto es un proceso que se va dando durante todo el mes. Y en comparación, por ejemplo, a febrero sabemos que va a haber un aumento de la demanda entre un 30 o un 35% más de viaje, sobre todo en lo que son las horas puntas. Para eso nos hemos preparado con diversas medidas. En primer lugar, y la que es la más importante, es el refuerzo del transporte público. Vamos a tener toda la flota disponible de buses en el sistema red. Vamos a reforzar también lo que son las frecuencias del metro y el tren Alameda Nos, de tal manera de tener toda la flota disponible durante las horas punta. Y en segundo lugar, también queremos que el tráfico vial, el tráfico en las calles también fluya de la mejor manera posible. Y para eso estamos optimizando la red de semáforo a través de nuestra unidad operativa de control de tránsito y por último poniendo un foco especial en algunos nudos críticos que hemos identificado a partir de ciertas obras viales que se están dando actualmente. Tenemos el caso de el nudo de la Ruta 68 con Américo Vespucio, donde la concesionaria está haciendo algunos arreglos, algunos trabajos, y por lo tanto está cortada una pista por sentido en ese lugar. Y también tenemos algunos trabajos sobre el corredor de Gran Avenida, que podrían provocar algunos episodios de congestión bien puntuales durante las horas punta. Pero estamos monitoreando continuamente esos puntos y nos estamos preparando de la mejor forma. Ahora, como siempre, subsecretario, un reforzamiento del transporte público, pensando en el sistema red, pero también en Metro de Santiago, por ejemplo. Sí, efectivamente, tal como lo decía antes, hay un refuerzo en la frecuencia del metro y para eso tenemos todos los trenes disponibles durante la hora punta. Usualmente en los periodos de verano se baja la frecuencia, esto ajustándose más bien a la demanda, pero en marzo ya volvemos a una normalidad y por lo tanto toda la flota disponible del metro va a estar disponible durante las horas punta en las distintas líneas. Esto no solamente en la línea 1, que es la que es más cargada dentro del sistema, sino que esto se produce sobre toda la red del metro. Hay también, dentro de las proyecciones, se está considerando, y le hago la pregunta también en la radiografía que ha hecho el Ministerio, un aumento en el parque vehicular. Esto se ha ido, uno podría entender que desde el 2000, estamos en 2023, desde el 2021 al 2022 hubo un aumento, dejándole, digamos, las cuarentenas del flujo vehicular, pero del parque vehicular de vehículos aquí en Santiago. ¿Eso está incorporado también? ¿Ha habido un aumento también? ¿Habría más autos, para hacerlo más concreto? Lo hemos visto en los números que publica el Instituto Nacional de Estadística a través de los permisos de circulación, que es Claro. usualmente la fuente más confiable que tenemos para estimar el parque vehicular. Y eso efectivamente se ha reflejado en un mayor aumento, o un aumento de la tasa de vehículos en las distintas ciudades, y no solamente se da en Santiago, esto también se ha dado en las distintas ciudades de Chile. Lo que nosotros hacemos como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es tratar de que la red vial y también el transporte en general funcione de la mejor manera. Y eso pasa por tener un mejor transporte público, pasa porque la gente se mueva en forma mucho más eficiente en nuestras ciudades. Sabemos que la tasa del parque vehicular genera congestiones y en lo posible lo que estamos haciendo nosotros es tratar de mejorar las condiciones de otros modos, de los llamados modos sostenibles, que son el transporte público, la caminata y la bicicleta, Claro. de tal manera de que la ciudad funcione mucho mejor y no dependamos necesariamente del automóvil. Ujú.
Ahora, hay varios elementos que también se usan de manera importante en estos días que se concentra, digamos, lo que puede ser el movimiento vehicular. Le pregunto por las vías exclusivas del transporte público, las vías express. ¿Cómo se está planteando también esto? Están todo el año, pero evidentemente en estas semanas, cuando vuelve, digamos, la normalidad a la capital, a las urbes del país, se toma más relevancia en este tipo de herramientas, ¿no? Justamente nuestra política es la priorización del transporte público, Claro. porque entendemos, y así lo hemos visto en diversas partes del mundo también, que en la medida en que una ciudad funcione en base al transporte público, la ciudad funciona mejor, es una ciudad mucho más amable, mucho más inclusiva. Y por eso estamos reforzando también lo que es la fiscalización de las pistas solo bus, en el caso del transporte público, de los corredores también en superficie. Hemos incorporado cámaras, hace poco anunciamos, por ejemplo, la incorporación de cámaras de fiscalización en las pistas solo bus en Vespucio Oriente, algo que había quedado pausado durante las obras de Américo Vespucio Oriente, pero ahora retomamos esa fiscalización, la estuvimos anunciando hace un par de semanas atrás. Por lo tanto, también no solamente estamos apuntando en la fiscalización manual a través de nuestros propios inspectores fiscales del Programa Nacional de Fiscalización, sino que incorporando mayor tecnología de tal manera de automatizar lo que es la fiscalización en calle. Y por otro lado, hemos tenido buenas experiencias en la fiscalización colaborativa a través de nuestro plan calles protegidas, donde estamos trabajando en conjunto con carabineros, pero también con los municipios. Acá hay distintas atribuciones, distintas competencias que tienen las instituciones y mientras más unidos trabajemos con municipios y con carabineros, logramos una mejor fiscalización, una fiscalización mucho más global y mucho más intensiva. Por lo tanto, también hemos logrado muy buenos índices de fiscalización en este plan de fiscalización colaborativa. Profundicemos en esa coordinación, subsecretario, creo que es bien interesante entre lo que es la policía, en este caso desde la fiscalización misma, pero con los municipios, con los que van administrando también las distintas zonas y que conocen también los puntos quizás más complejos en términos del tránsito o los flujos de distintos vehículos. ¿Se va a intensificar también esa coordinación? ¿Hay una conversación previa con distintos municipios donde se sabe son puntos de mayor congestión o mayor problemas, digamos, en estas semanas donde, insisto, vuelve a haber muchísimo más vehículo en Santiago? Acá es clave la coordinación entre las distintas instituciones, porque cada institución tiene distintas competencias. Y, por Claro. ejemplo, Carabinero puede fiscalizar todo lo que son los delitos, algo que nosotros no podemos hacer desde el Ministerio, pero, por ejemplo, también los municipios tienen ciertas atribuciones para el retiro de vehículos, cosa que tampoco nosotros tenemos. Por lo tanto, mientras mejor sea esta fiscalización mucho más integrada, vamos a tener mejores resultados. Y ahí es donde estamos implementando este plan de calles protegidas con Carabineros y con los municipios. Hemos partido por Santiago, donde ya tenemos equipos instalados en casi 24, 25 municipios. Queremos expandir esto a todo el Gran Santiago, pero también a las distintas capitales regionales y provinciales. Eso va a ser nuestro trabajo durante este año para también llegar a otras partes de Chile con distintos focos. Tenemos un foco en transporte público, como lo decía anteriormente, tenemos otro foco en motocicletas, donde hemos visto, por ejemplo, un alza del parque vehicular exclusivo de las motocicletas, pero también de la falta y los delitos asociados a ellos, por ejemplo, motocicletas sin patente o que ocultan la patente, muchas personas que circulan sin la licencia de conducir clase C, algo que también hemos ido identificando durante el tiempo, y esto a su vez tiene un correlato en materia de seguridad pública. Sabemos que hoy día, por ejemplo, las motocicletas se están utilizando para la comisión de otro tipo de delitos, por ejemplo, los abordazos. Por lo tanto, acá también hay un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito para justamente a través de la fiscalización del transporte poder evitar la concurrencia de otro tipo de delitos. Fiscalización que se intensifica, que hemos llevado varias veces en conversación aquí en Canal 24 Horas, justamente para no solamente motocicletas, que ha sido uno de los frentes, pero también automóviles y otros que no cumplen con la documentación necesaria. En ese punto, una fiscalización, vuelvo al tema, ¿cuál es la diferencia con respecto a los días posteriores o las semanas posteriores a lo que puede ser ya la próxima semana? ¿Hay mayor contingente en términos de la fiscalización desde las Seremías, desde Carabineros, o más bien se mantiene un número estable, entendiendo que la fiscalización siempre tiene que estar?
Sí, no hemos dejado de fiscalizar durante el verano. De hecho, Sí, hemos claro. tenido varios operativos durante el verano con un foco en motocicletas porque baja la demanda propia, pero nuevamente intensificamos nuestros equipos para no solamente tener un foco en motocicletas, sino que también en transporte público, como lo mencionaba anteriormente. También fiscalizamos plantas de revisión técnica, es algo que quizás la gente no ve mucho, porque efectivamente uno va una vez al año a las plantas de revisión técnica, pero también las plantas son fiscalizadas por nosotros. Y dado que viene marzo y sabemos que se renuevan los permisos de circulación, también aumenta la demanda por ese servicio y ese registro, y por lo tanto nosotros también fiscalizamos que las plantas de revisión técnica funcionen adecuadamente. Así que estamos reforzando nuestro propio contingente, nuestros propios operativos de fiscalización en diversos ámbitos, de tal manera de retomar la normalidad en el año laboral. A propósito, subsecretario Pineda, de los permisos de circulación, esto ya comenzó a inicios del mes, se extiende hasta finales de marzo, generalmente siempre se va dejando como buen chileno para el final, pero ¿cómo ha estado el tema de los permisos de circulación y el seguro obligatorio? Los permisos de circulación es algo que corresponde a los municipios. El llamado que hacemos nosotros es más bien a cumplir Ya. con este trámite que se hace durante marzo. Ojalá no dejarlo para última hora. Las plantas de revisión técnica hoy día, los días que quedan de febrero, usualmente están mucho más vacías de lo que están en marzo, así que nuestro llamado es a concurrir a las plantas de revisión técnica en caso de que tengan pendiente ese trámite, y en lo posible también pagar el permiso de circulación durante los primeros días. Sabemos que hay cierta parte de la población que deja este trámite para el último día, y ahí es donde vemos colas, por ejemplo, durante las últimas semanas de marzo, así que nuestro llamado es más bien anticiparse a eso. Desde el 1 de marzo ya los municipios están habilitados y hacen campañas para poder pagar los permisos de circulación, y las plantas de revisión técnica están disponibles durante todo el año, así que Ya. en lo posible ojalá concurrir durante estos días a la planta de revisión técnica y pagar los permisos de circulación durante los primeros días de marzo. Por último, para las próximas 2 semanas, uno se imaginaría, ¿cuáles son los días, no sé si más críticos o complejos en términos de este plan marzo de movilidad, subsecretario? Como decía, esto es un proceso gradual. Si bien hay ciertos hitos que se van dando durante el mes, la demanda se va sumando en forma gradual. El Ministerio de Educación ha determinado que el día oficial de inicio de clase es el 1 de marzo, pero sabemos que no todos los niños y niñas entran ese mismo día. Todos los lunes se va sumando una cierta cantidad de personas a sus lugares de trabajo, se van sumando universitarios a sus lugares de estudio, así que toda la semana esto se va incrementando de tal manera de llegar ya en régimen durante la última semana de marzo, donde estimamos que la demanda podría aumentar en un 30 o 35%, dependiendo de la ciudad. Acá también las dinámicas de la ciudad son distintas entre las distintas regiones. Así que esperamos un proceso gradual donde se va sumando mayor demanda durante todo el mes. Subsecretario Cristóbal Pineda, agradecerle nuevamente esta conversación con nosotros a esta hora, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias.